¿sí? Y se invitaba a la gente para homenajearlas. Pero resulta que nadie de nosotros tenía mucha plata como para hacer comidas, ¿sí? Entonces, él tomaba del pelo a las personas, pero las tomaba del pelo no por falta de respeto, sino con su humor, con su perspicacia, buscaba un diálogo un poquito más profundo sobre lo que estaba pasando, ¿sí? Ahí empieza el cuento, pero eso todavía no va cogiendo, porque los grandes, o sea, los esposos nuestros, ay, ese era un chino medio cansón, aunque había estado que allá, que en el PJ y tal cosa, pero era un chino, pero él a meterse en todo. Pero ¿cómo se metía? A través de nosotros. Entonces nosotros estábamos en esas reuniones y él me llamaba a mí, él llamaba por teléfono. Y cuando eso no existían los celulares, pero ya él se conseguía los teléfonos, y cuando era que yo a la puerta, al citófono, mira, Gloria Amparo, yo estoy aquí, puedo subir, puedo ir, yo, claro, sube. Entonces siempre nosotros lo metíamos a las reuniones, y ahí en las reuniones, él al principio muy no sé qué, oyendo, porque él iba era tras la amistad de todos los esposos, o sea, de Franco, entonces él era amiguísimo de María Teresa, de Hernando, era amiguísimo de Miriam, y de Alonso, y era amiguísimo mío, ¿sí? Y bueno, ahí también en esa época del Rotundo estaba también Humberto Vergara, no se hizo tan amigo de la esposa, pero bueno, entonces salíamos, claro, él ya nos presenta a Tuti, pero él como la presenta, tengo una amiga que es como un helado Tutti Frutti. Ay, delicioso, es como un helado de Tutti Frutti. Entonces la llevó Tuti, y Tuti para allá, pero Tuti tenía 2 hijos. Y eran un tricito más grandecitos que los nuestros. Y los de Hernando, 2, también ahí, y todos eran como de la misma edad. Entonces nosotros nos íbamos, y Tuti manejaba una fábrica de su papá, entonces ella tenía y nos íbamos, y él muchas veces iba con nosotros, y primero hizo todo una antesala antes de meter a Tuti, y salía con nosotros todos los domingos. Pero él era con los niños, les hacía, y ellos fascinados porque los hacía reír, jugaba con ellos, les hacía pesadeces, bueno. Y ya después involucrados los de Tuti. Y ya él fue tomando, él se fue, ¿sí? Fue tomando como su verdadero puesto. Entonces íbamos en el carro y de pronto el carro, que era un Jeep grande, se detuvo un poco en la vera del camino, y iba pasando un grupo de perros, ¿no? De los perros que llevan que sacan a caminar, ¿no? Y a Jaime le dio, ¿no? por abrir una ventana, ¿no? Y latirle a los perros, ¿no? Pero lo hacía con tal propiedad, ¿no? Que era el latido de un perro, lo mismo que puede latir un perro, ¿no? E inmediatamente estos perros formaron que algarabía, porque veían que en un Jeep blanco había un perro que les latía, ¿no? Entonces el señor rector, el doctor Marco Palacio, pues que iba ahí conmigo, que iba con nosotros, como que se sorprendió un poquito, ¿no? Porque oía y entonces llegó y dijo, y es que luego Tigre, como él me decía a mí, ¿no? Luego Tigre, es que traemos un perro aquí dentro del Jeep. Yo le dije, no, rector, lo que pasa es que a Jaime Garzón, él todo lo imita a la perfección, y ahora resolvió imitar al perro, y mire la algarabía que tiene, porque los perros latían de allá para acá y él también les latía a los perros. El acercamiento más fuerte, digamos, fue cuando nació mi hija chiquita, ¿sí? Entonces él venía por la mañana, que sabía que yo estaba en la casa y que bañaba a la niña, ¿sí? Entonces venía y estaba conmigo. Entonces charlábamos, me
me preguntaba que me oía hablar en italiano los niños, entonces el italiano que él mostraba en sus programas, ¿sí? Era el italiano que había aprendido aquí oyéndome hablar con los niños. En estas reuniones, ¿verdad? Empezábamos a ver su humor, su verve, su inquietud, ¿sí? Pero una inquietud que no era solo a nivel de diálogo, sino mucho alrededor del humorismo, ¿sí? El verdadero humorismo, ¿no? El que hace pensar. María Jimena Duzán, que entrara al Rotundo Vagabundo. Y yo no sé qué María Jimena se entera, y entonces dice, yo sí, entonces, bueno, sí, entonces sí, ella ha demostrado que no sirve para absolutamente nada. Entonces llega y le cuenta y le hace toda la exposición y le coge su vida así de chiste en chiste, bueno, y es chistosísimo porque entonces María Jimena ingresa, ¿no? Y dice que sí, que entonces que ingresa, entonces dice, pero María Jimena, tú lo que vas a hacer es el seno del movimiento, porque yo sé que tú eres talla 38. Lo pone el seno del movimiento. Miriam siempre era, siempre ha sido muy contestataria, ella siempre todo lo objeta. Entonces dijo, sí, Miriam, perfecto, tú sigue así porque tú eres la disidencia del Rotundo Vagabundo, porque movimiento que no tenga disidencia es movimiento que no vale la pena. Entonces, no es que le aceptáramos locuras de verdad, sino locuras con sentido, ¿sí? Y entonces su humor, su dulzura, su acercamiento, ¿sí? Era muy cercano a nosotros, a los niños. Tenía, aunque a veces puedan pensar que no, pero tenía un fuerte sentido de familia. Él quería mucho a Rafael, y también a su señora. Pero lo que Rafael no sabía no era cuál era la razón que él nos decía a nosotros que justificara el Rotundo Vagabundo. Yo lo conocí cuando él estudiaba en la Nacional y tenía un grupo de amigos que eran antiguos militantes del ELN que se habían retirado del ELN y se hacían llamar el Grupo Rotundo Vagabundo. Y hacían como unas comidas, recuerdo que era un italiano, no recuerdo el nombre, que hacía una pasta muy, muy rica. Entonces invitaba y ahí pues tuve la ocasión de conocer a Garzón, lo conocí a través de Hernando Corral. y cuando el homenaje a Rafael Pardo, eso se llenó así. Y lo hizo en la casa de la tía de él, que se había viajado. Y era una casa grandísima, eso se llenó. O sea, que los ravioles terminaron siendo una cosita así, pues para ese montón de gente. Entonces, eso fue. Pero la pique, entonces, pique es el apio y la zanahoria. Y él empieza a hacer reír a todo el mundo con el cuento de cómo es que Rafael Pardo ha demostrado no servir para absolutamente nada. Y ahí después estuvimos profundizando, digamos, en muchos temas. Él entró a trabajar después en la campaña de Pastrana. Después de que Pastrana gana, lo nombra alcalde de Sumapaz y lo destituyen. Y entonces me lo encontré y lo vinculé al Plan Nacional de Rehabilitación en el gobierno del presidente Barco. Y él siguió vinculado al Plan Nacional de Rehabilitación, estuvo muy metido en el tema de la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, trabajando en la presidencia. Desde aquí, desde la casa, él hizo muchas llamadas telefónicas haciéndose pasar por algún presidente, el presidente de turno, ¿sí? Entonces llamaba y después llamaba, no sé, periodistas. Una vez llamó Duzán, ¿sí? Diciéndole que no me acuerdo si era Gaviria en ese entonces, que él había nombrado para ir a España
¿sí? Entonces, y él se hacía pasar por el presidente. Entonces, la otra creyó, naturalmente. Y más de una vez Hernando Corral, que también estaba siempre con nosotros, tuvo que llamar después a la persona y decirle, no, mire, qué pena, eso no era, era Jaime que estaba mamándole gallo, no sé qué, porque la gente se lo creía, o sea, la gente se creía el cuento porque el tipo era totalmente convincente. Se le ocurrió, no sé si Enrique o el propio Jaime, llamar a García Márquez a Cartagena a mamarle gallo, haciéndose pasar por Gaviria. Oiga, Gabo, sé que usted acaba de construir un palacete en Cartagena. Primero contestó Mercedes y le dijo, no, pero no como el palacete que tienen aquí los presidentes. Entonces le dijo, vea, Gabo, las cosas con este proceso de paz están muy mal. Si usted convence a Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en Venezuela, de que usted y él nos ayuden y hablen con las FARC y con el ELN y el EPL, los que estaban en Tlaxcala, eso se puede mejorar. Yo le mando el avión mañana para que vaya a Caracas y hable. Le mando el avión presidencial y Gabo, listo. Entonces aquí espero. Entonces, pues cuando se dieron cuenta de que era una mamada de gallo, que había que pararla y decirle a Gabo que eso era Jaime Garzón. Entonces Enrique Santos llamó a Gabo y le dijo, oiga, vea, me enteré que me cuenta que Garzón le estaba mamando gallo. Eso es Garzón, eso no es Gaviria. Entonces, pues Gabo quedó muy molesto. Otro día regó el cuento que un homenaje para Francisco Leal, porque era como vicerrector de la Universidad Nacional, Francisco. Y entonces eso llegó un poco gente, porque él regó el cuento en la universidad, que era para Francisco Leal, y entonces lo hace todo y llega y exactamente lo mismo, y la esposa era, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero estallada de la risa, y Francisco Leal entendía que realmente era así. Entonces, ahí pasa una cosa muy interesante, y es que cuando yo salgo del ministerio, ya él no me busca allá, sino que yo voy a la Universidad Nacional como jefe personal de la Nacional. Y entonces, pues él ya era estudiante de la Nacional. Entonces, lo que